Ahora vayamos al tema de la pluriculturalidad. Un tema muy candente, muy vigente y muy importante para un país como el Perú, que es eminentemente pluricultural. La cultura es una forma de estar en el mundo, es una forma de ver el mundo. Y hemos hablado hace un momento de los valores, ¿no? Entonces, cada cultura tiene sus propios valores, cada cultura tiene su propia idea de qué es progreso, qué es desarrollo, qué es bienestar, ¿sí? Cada cultura es un mundo y ese mundo se expresa en un idioma, ¿no? Entonces, es probable que con el mismo idioma hayan culturas diferentes, pero es prácticamente imposible que dos pueblos que tengan idiomas distintos sean de la misma cultura, ¿no? Entonces, es fácil darse cuenta cuántas culturas existen en el Perú, ¿no? Solo tendríamos que preguntarnos cuántos idiomas se hablan en el Perú. En el Perú pues se hablan decenas de idiomas, ¿no? Algunos dicen que hay variedades de un mismo idioma y no lo cuentan como que fuera otro idioma, pero más o menos 50 idiomas son los que se hablan en el país. Y entonces tenemos 50 culturas, por lo menos, ¿no? Podríamos tener más, pero por lo menos unas 50 culturas en nuestro territorio. Entonces somos un país pluricultural. Pero yo ya estoy seguro que algunos están pensando, pero no son idiomas, son dialectos. ¿Sí? A mí me enseñaron así en el colegio. Me enseñaron en el colegio que había idiomas, que era el español, el francés, el inglés, etcétera, y que había dialectos, el quechua, el aymara, el chipí o el aguaruna, etcétera. Esa manera de enseñar es una manera que se llama etnocéntrica, es decir, que considera ciertas culturas superiores y a otras culturas inferiores. ¿Cuál es la cultura superior? Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, y los países que han adoptado la cultura de estos centros de poder. Y el resto no son idiomas, son dialectos. El resto no tiene arte, tiene artesanía. El resto no tiene literatura, tiene tradición oral. El resto no tiene religión, tiene idolatrías. ¿Sí? Esa es la manera etnocéntrica de entender las cosas. Pero la pluriculturalidad, el término, no corresponde a la manera etnocéntrica de ver las cosas, sino a la manera multicultural de ver las cosas. Y esta forma de ver las cosas señala que todas las culturas son igualmente valiosas y que la desaparición de una cultura es una tragedia. En el Perú hay idiomas que ya solo lo hablan menos de 10 personas. Menos de 10 personas. Estas personas se mueren y ese idioma desaparece para siempre. Hasta hace algunos años, en nuestra región, Arequipa, había gente que hablaba puquina. Ya no existe nadie que hable puquina. Desapareció el idioma puquina para siempre. Eso es una tragedia. En la actualidad se considera así. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, perdón, la institución que se encarga de la educación y la cultura de las Naciones Unidas, tiene entre sus objetivos que no desaparezca pues ningún idioma, pero los idiomas están desapareciendo constantemente porque vivimos en mundos, vivimos en países donde hay unas culturas que se consideran valiosas y otras culturas que se consideran deplorables, que se consideran inferiores, que se consideran poco cargadas de algo admirable, ¿no? Y entonces a lo sumo pueden servir de atractivo turístico, ¿no? Y entonces cuando se trata así a las otras culturas, estas pues desgraciadamente marchan hacia su desaparición. Entonces el Perú es un país pluricultural, pero que durante mucho tiempo ha tenido una política oficial de discriminación con las otras culturas que no sean la cultura hispanohablante, es decir, la cultura de quienes tienen como lengua materna el español, ¿no? La cultura quechua, la cultura aymara y todas las culturas amazónicas. Por eso la educación en el Perú siempre ha sido en español, por eso el Poder Judicial siempre ha funcionado en español y por eso la UNSA enseña todos sus cursos en español, ¿no es cierto? Esa es la cultura que se protege, que se promociona y el resto, bueno, pues o aprende español o desaparece. Ahora están cambiando un poco las cosas porque ahora hay programas de educación bilingüe y ahora en esas zonas se supone que los profesores de primaria y secundaria enseñan tanto en español como en el idioma materno de las poblaciones infantiles a las cuales atienden. Hay un discurso de protección de esas culturas, de reconocimiento de lo valiosas que son, pero la situación es bastante crítica. Ahora, en los textos que se les ha dado,
el de Gregory, ¿no? Un antropólogo recientemente fallecido, lamentablemente, que tuve la suerte que fuera mi profesor en el doctorado, demuestra pues cómo lo que les estoy diciendo mata gente, ¿no? Demuestra cómo este hecho de que el Perú sea racista, aunque hay un discursito de que no somos racistas, está prohibida la discriminación, etc., pero solo es un discursito porque en la práctica somos tremendamente racistas, ese hecho provoca muertes, ¿sí? Y ahí está el artículo, ustedes lo han leído, ¿no? Pero se los resumo. ¿Quiénes murieron cuando hubo la guerra entre Sendero y el Estado peruano, en la década del 80 y el 90, cuando hubo el conflicto armado que conocemos con el nombre de subversión o de terrorismo? ¿Quiénes fueron los que murieron? Bueno, murieron muchos peruanos y peruanas de muy distintos niveles educativos, de muy distintos estratos socioeconómicos, de muy distintas funciones que desempeñan en la sociedad, pero quienes murieron sobre todo fueron campesinos. Y estos campesinos, ¿qué eran? Quechohablantes, ¿no? O sea, un fenómeno de convulsión social tremendamente violento, cruel y espantoso que vivió el Perú. No lo pagaron todos por igual. Se ensañó con esas poblaciones contra las cuales el Perú está ensañada, está siempre tratando de destruirla desde hace 500 años.